Báscula, el peso de las ideas. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenidos, un gusto saludarle en este jueves en La Báscula, jueves de gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí, a quien también saludo y le doy la bienvenida en este jueves. Doctor, ¿cómo estás? Francisco, gracias por estar con nosotros nuevamente. En La Báscula tenemos temas importantes e interesantes que tienen que ver con estudios, análisis y encuestas que se han dado a conocer recientemente. El primer tema de esta tarde es una encuesta que no había tenido oportunidad de leer, lo hice en el transcurso de este día. Es una encuesta nacional sobre ciencia y tecnología. Y bueno, es una encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y los mexicanos consideran básicamente a la ciencia como un tema importante, pero también reconocen, es importante la ciencia, la tecnología, pero los mexicanos carecen, y voy a decir carecemos de interés para entenderla, de acuerdo con esta encuesta nacional de ciencia y tecnología. Los resultados fueron recogidos entre 2014 y 2015 para ser plasmados en el libro Ciencia y Tecnología, una mirada ciudadana. Francisco, ¿qué nos comentas sobre este tema? Y bueno, vamos a ir desglosando poco a poco algunos datos interesantes de esta encuesta. Sí, esta encuesta que ya apareció como libro, ya publicado por la UNAM, es un estudio muy interesante que realizó la UNAM, pero sobre más de 20 temas diversos. Y se llama Los Mexicanos. ¿Qué opinamos los mexicanos en sí mismo? ¿Qué dicen? Entonces es una encuesta muy bien diseñada, muy bien lograda, con una representatividad que cubre todos los cánones académicos. Y entonces se lanzaron a preguntarle a los mexicanos qué opinan sobre diferentes temas. Ahora el que vamos a tratar son estos dos temas. Pero es un gran esfuerzo por conocer, pero es el sentir de los mexicanos, el de la calle, el de los jóvenes, el de la gente mayor, en temas importantes que nos atañen en nuestra vida cotidiana. Entonces, es una publicación de más de 20 libros, ya están a la venta incluso, ¿no? Acaban de salir recientemente, y no hay en una versión electrónica. Tienen que comprarse el libro original, digamos, en papel, en el formato tradicional. Es decir, cada tema es un libro. Cada tema es un libro. Y se lo dieron a expertos en cada uno de los temas para que desarrollaran la encuesta. Entonces, arroja datos muy interesantes, muchos de ellos ya hemos tocado, coinciden con otras encuestas que hemos comentado aquí mismo en el programa, y otras es mucho más precisa, porque la encuesta se llevó a cabo la última en 2015. Entonces está calientita. Datos actuales totalmente, sí. Claro, por supuesto. Bueno, entre los resultados que destacan es básicamente el 40.6% de los encuestados respondieron que tienen mucho o algo de interés en la ciencia. Y aquí hay una parte importante, porque en el grupo de 15 a 24 años fue el más interesado con un 57%, en el grupo de 25 a 34 años el interés bajó a 47%, y en el grupo de 35 a 44 años el interés fue de 37%, es decir, bajó. El grupo más interesado pues es el de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, como que ya los mayores de 40 años no nos interesa la ciencia y la tecnología, cuando menos así lo arrojan los resultados de esta encuesta, ¿no? Sí, pero por un lado es muy esperanzador, muy alentador que sean los jóvenes, que son los únicos que los que pueden cambiar esto, que ya nosotros estamos haciendo lo posible, pero con pocos resultados. Y yo confío en que los jóvenes son los que les va a tocar y van a tener la fuerza suficiente para cambiar el estado de cosas actual. Y esto es alentador, porque son los que realmente se interesan en temas científicos, en temas de la ciencia en general. Sí, el 18% y otro 18% de la población que no tiene ningún interés en temas de ciencia y tecnología. El 49% indicó que no entiende temas relacionados con ciencia y tecnología. Y las tres principales palabras que la gente asoció, que me parecieron muy interesantes, cuando les preguntaron si escuchas la palabra ciencia, ¿con qué lo asocias? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, salud, 11.3%, tecnología, 9.3%, investigación, 8.8%. Y uno de cada cuatro encuestados declaró formas de ignorancia en torno a con qué asociar la ciencia. Es decir, el 25% pues no se le ocurrió absolutamente nada con qué asociar precisamente la palabra ciencia. Sí, ahora, ¿cuál es la importancia de una encuesta de esta naturaleza? Uno, ya hemos comentado en otros programas que
los países llamados desarrollados, los más ricos, los que mejor reparten la riqueza, son aquellos que invierten más en ciencia y tecnología. Son los que tienen más científicos, son los que tienen más población empleada, dedicada, relacionado con la ciencia y sus aplicaciones. De ahí la importancia. Dejó desde mediados del siglo pasado, se medía el potencial de una nación por la cantidad de recursos naturales. Y ahora esto ya cambió dramáticamente en los últimos 50 años. Y ahora vemos que los países ricos ahora, si nos vamos a los países asiáticos, Japón no tiene recursos naturales. Es una isla volcánica recubierta de pastito y algunos parquecitos, pero no es rica en recursos naturales. Sin embargo, es una nación desarrollada, poderosa y que reparte muy bien su riqueza. Corea es otro ejemplo. Es un país pequeño, con pocos recursos naturales, montañoso, etcétera, pero van a la vanguardia en ciencia y tecnología e innovación. Y entonces ellos cambiaron, en vez de invertir, como no tenemos recursos naturales, y las aventuras imperiales de Japón se terminaron mucho hace tiempo, entonces se dedicaron a esto que sí deja riqueza y reparte a la sociedad, que es la ciencia y la tecnología. Y ahí los vemos con un gran desarrollo y que no les importa mucho no tener recursos naturales. México ya lo estamos viendo. Basamos en gran parte de nuestro desarrollo en el petróleo y en el momento en que bajan los precios se desestabiliza todo el país. En cambio, el conocimiento siempre es un bien al alza. Digamos que los países en desarrollo basan precisamente su éxito en sociedades que podríamos llamar como las sociedades del conocimiento. Así es. De ahí la importancia de saber. Y de invertir en ciencia y tecnología. Y también hay una especie, de hecho en otros programas, Espacios de la Báscula, hemos comentado el tema, hay una especie que según los especialistas engloban, entre comillas, como la maldición de los recursos naturales. Esto quiere decir que, y si analizamos detenidamente el desarrollo de los países, tiene algo de fundamento, porque básicamente las naciones desarrolladas son las que no tienen recursos naturales. El caso de Corea, como tú mencionas, y de Japón, por supuesto, que además quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, el presidente Obama va a ir a Hiroshima en los próximos días, ya estaremos seguramente platicando de este tema, que es un caso importante, el caso de Japón, cómo después de que queda destruido por la guerra, pues resurge de sus cenizas y se convierte en una potencia en el aspecto tecnológico. Y los países que tienen abundantes recursos naturales, si tú te fijas, no tienen un desarrollo importante. La gran excepción, la histórica, las dos históricas excepciones serán Estados Unidos, sí, con sus grandes recursos naturales, y posiblemente Canadá. Rusia, podemos hablar de Rusia, pero Rusia... Pues también podemos mencionar que el único recurso que podría ser el petróleo, tal vez porque tiene mucho petróleo, ¿no? Mucho mineral, gas, etcétera, pero Rusia es incierto, ¿no? Ahora mismo está afectada, está bajo una profunda crisis económica debido en gran parte por la baja de precio de las llamadas commodities, de las mercancías, de los recursos naturales. Es decir, a pesar de que en algunos aspectos tiene un desarrollo tecnológico de punta, ¿no? La industria militar, aeronáutica, aeroespacial, que no cualquier nación, claro, pero no ha logrado esa combinación armoniosa, ¿no? Que sí lo logró, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá posiblemente también, ¿no? Sí, en pocas palabras, pues las naciones que tienen abundantes recursos naturales, la mayoría, no todas, pues no tienen un desarrollo como los países que no cuentan con recursos naturales, lo que los obliga a pensar, a buscar otras alternativas de sostenimiento, ¿no? Y de desarrollo. Así es. Bueno, sobre este tema también, cuando les preguntaron en una escala del 0 al 10 para medir los conocimientos sobre ciencia, el promedio de la población fue de 5.2 en general, es decir, que todos estamos reprobados en cuestiones de ciencia, en conocimiento de ciencia. En el grupo de 15 a 24 el promedio fue de 6.2, también pues de panzazo. En el rango de 55 a 64 el promedio fue de 3.8, pero en general pues seguimos muy mal. El tema más fácil de entender, cuando menos así se estableció, es la crisis económica, mientras que el más difícil fue agricultura sustentable.
Sí, y eso de entender crisis económica, pues yo creo que decimos, sí, pues es que no hay dinero, seguramente de esa manera lo entiendes, pero cuando hablamos de realmente los motivos por que podemos englobar la crisis económica, pues no solo porque no tienes dinero, porque el gobierno no haga bien las cosas, sino porque tiene que ver también con otros factores externos que no tienen nada que ver con lo que ocurre a veces en el país. Claro, pero es interesante porque la encuesta está basada como en percepciones, ¿no? En percepción. Y sobre todo en asociaciones. ¿Con qué asocias esta palabra, ciencia, tecnología? ¿Con qué asocias, con qué temas? Entonces, cuando hablas crisis económica, porque es inmediato, lo vives diario. Sí, ¿no? Es algo cotidiano. Y ya lo otro, calentamiento global, a pesar de que estamos en el mismo mundo, ¿no? Pero nos parece más lejanos, al menos. Lo vemos todavía, cuando menos el término agricultura sustentable, que fue lo más difícil para los mexicanos. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en la báscula. Otros datos interesantes para esto. Continuamos con este tema. Claro. Bueno, el 79% de los encuestados consideró que la ciencia debe ser explicada para poder entenderla y aprovecharla. Totalmente de acuerdo. Si todos debemos recibir explicaciones sobre temas de ciencia, el 65% considera que no hay suficientes noticias en los medios de comunicación sobre temas relacionados con la ciencia. También tienen razón en este punto. El 55.2% afirmó que la ciencia es demasiado complicada para entenderla. Bueno, no tanto, no es tan complicada. El 50% indica que le gustaría realizar actividades relacionadas con la ciencia. Pues está bien que les interese realizar actividades con la ciencia. ¿Qué te dice esto? El tema de los medios es verdad, ¿no? No hay noticias relacionadas con la ciencia y la tecnología de manera diaria o cotidiana. En algunos medios sí hay secciones sobre el tema, pero la información que se publica es muy poca, ¿no? Sí, colegas han medido en el sentido de ver cuánto espacio le dedica un diario a ciertos temas, y entre ellos la ciencia y la tecnología. Y la verdad es que sale muy bajo. Es muy poco, no es noticia para los medios, ¿no? Y sobre todo aparecen ya en secciones confinadas o especializadas. Antes había en algunos diarios incluso los apartados exclusivos, ¿no?, de ciencia, pero han ido desapareciendo. ¿No será también porque los mismos medios ven que no tienen la suficiente penetración deseada de ellos? Porque a la gente, como vemos, pues no les interesan los temas de ciencia y tecnología. Sí, pero por el otro lado también vemos que a los que les interesa es a los jóvenes. Entonces, también no es fácil divulgar la ciencia, es todo un arte. Pero desafortunadamente los medios en general, electrónicos, impresos, no lo desarrollan suficientemente, no está en sus prioridades. Entonces, se necesita un oficio para divulgar la ciencia, y ahí es donde ya no invierten los medios en general. Claro. Hay otros datos ahora que sí me parecen que son lamentables. Por ejemplo, el 17% considera que la información científica que obtuvo o obtiene le resulta útil, el 33.5% la consideró muy inútil cuando tienen información de ciencia y tecnología. Pues no me sirve para nada. Yo creo que esto, pues toda la información que se obtiene, es más, toda la información diaria que uno pueda recibir es útil. En algún momento le puede servir, cuando menos para entablar una conversación, ¿no? Pero de qué sirve, sirve. Claro, pero también hay que ver el tipo de información. Por ejemplo, un tema muy recurrente que además en otras encuestas sale, que son de las más consumidas, por ejemplo, temas de salud. Entonces, allí hay toda una línea en donde tiene que ver no solo con divulgar los hallazgos o los nuevos descubrimientos de la ciencia, sino también en formación de los ciudadanos, ¿no? En aconsejar las dietas adecuadas, los hábitos saludables para los ciudadanos. Es decir, debe haber toda una variedad, no solamente el último experimento que sale en una revista especializada, ¿no?, sino adecuarla también para el público en general. Y sobre todo los jóvenes, que estamos viendo que sí les interesa
y sí piden y que potencialmente es un nicho para temas de ciencia y tecnología. Francisco, tú que leíste ya pues completa esta encuesta, ¿qué quisieras destacar en este programa? Bueno, primero que se sigue asociando la ciencia con algo un poco lejano a la vida diaria. Y la divulgación de la ciencia lo que quiere es precisamente acercarla, y que la ciencia está, bueno, es un lugar común, ¿no? Pero está al lado al utilizar el horno de microondas, el cuchillo, etcétera, ¿no? Entonces debe ser mucho más cercana, pero sí debe haber, yo sí creo, un esfuerzo por los medios de dedicar más tiempo, espacios y el tratamiento. Además, en el caso aquí de Guadalajara, por ejemplo, somos afortunados en tener muchas universidades, muchos centros de investigación aquí en Guadalajara, y colegas, profesores, médicos que estarán encantados de hablar de temas científicos, de lo último que hay en tratamientos médicos de múltiples enfermedades, investigadores en temas agrícolas que nos explicaran muy bien qué es eso de la agricultura sustentable, etcétera, y estarían encantados de hacerlo, ¿no? Hay instituciones que hacen muy bien su trabajo, por ejemplo, los del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara, que tienen cursos, tienen talleres los sábados para niños. Sí. Y ellos sí saben que ahí está su... De hecho, tienen un día que lo dedican especialmente a la divulgación de la ciencia. Exactamente. Eso es lo que echamos en falta, ¿no? Bueno, y seguramente también algo que tiene que ver con el tema de la divulgación de la ciencia, pues sin lugar a dudas es en que poco a poco nos convirtamos en una sociedad de la información, que también tiene que ver con el acceso que todos tengamos a Internet. En Internet se puede encontrar todo tipo de temas. Y bueno, el INEGI realizó esta encuesta sobre las sociedades de la información en hogares, es la encuesta 2015, y esta encuesta señala que ya el 15 millones, mejor dicho, de hogares, el 45% del total nacional declaran contar con al menos una computadora en condiciones de uso, en buenas condiciones de uso. Aquí podemos encontrar quizá las respuestas a todas las dudas e inquietudes que tengamos sobre el aspecto de ciencia y tecnología. Francisco, sobre esta encuesta también importante de la sociedad de la información y de la comunicación que nos comenta. Sí, es el complemento al conocimiento científico, después viene un conocimiento aplicado y la disposición de información. Ahora bien, es muy importante que el índice de conexión siga subiendo, y esperamos que en algún futuro llegue a la cobertura casi universal, como lo es ahora prácticamente la televisión, ¿no? Al 98% de la población, y llegará en algún momento la conexión a Internet. Ahora bien, y eso es como una condición previa, pero luego siguen más condiciones. Por ejemplo, cuando en la encuesta anterior, cuando el 18% de la población, por lo menos de esa encuesta, declara que no le interesa la ciencia y la tecnología, ellos, aunque estén conectados a Internet, no van a tocar temas de ciencia y tecnología. Aunque la estén aplicando, la estén utilizando, para ellos no lo asocian y seguirá. Entonces, al igual que hablamos de una difusión de la ciencia y la tecnología, yo insisto mucho en que debe haber también una pedagogía, una didáctica también del uso de las nuevas tecnologías de la información. ¿Para qué? Para poder discriminar, clasificar, valorar, seleccionar el infinito número de información que existe en la red. Porque también necesitamos habilidades no nos vamos a ir con la primera información que aparezca sobre cualquier tema. Saber buscar es importante. Saber buscar y saber seleccionar, ser críticos con el lugar donde llegamos a consultar información. Y sí, pues lo que tú mencionas, el número de hogares con televisión abierta bajó de 15.8 en comparación con lo reportado en 2014, pero en las 32 ciudades seleccionadas, el 56% dispone de computadora y 56% cuenta con conexión a Internet. El índice es bajo comparado con los países de la OCDE, digamos, con el club de los ricos, y somos de los que estamos abajo todavía. Sí, países latinoamericanos, Chile,
Uruguay nos ganan en índice de penetración, ¿no? Casi 63 millones de mexicanos de hecho tienen acceso a Internet, ¿no? Sí. Utilizan Internet, tienen computadora y tienen acceso a Internet. Y va lento, pero vamos sostenidamente incrementando el acceso a Internet. Y del acceso de las mujeres, el 49.4% utiliza Internet, en los hombres es el 51%. Sigue la otra brecha, ¿no? La de género. Sí, y debería ser al revés, porque hay más mujeres que hombres, ¿no? Debería ser a la inversa los porcentajes. Pero ahí también, en el uso de las tecnologías y en las apropiaciones de las tecnologías, también hay desigualdad, falta equidad. También. Y bueno, ¿para qué utilizan principalmente la red? Pues ya sabemos, para obtener información el 88%, como herramienta de comunicación el 84%, para acceder a contenidos audiovisuales 76% y acceder a redes sociales 71%. Son las utilidades que le dan precisamente al acceso a Internet, ¿no? En esta sociedad de la información y la comunicación. Sí, pero como ya vimos, en segundo lugar está la comunicación interpersonal. Sí. Pero luego dicen acceso a redes sociales, y redes sociales es básica y primordialmente la comunicación interpersonal. ¿no? Sí. ¿No? Digo, está dividido porque son como diferentes rutas para hacerlo, ¿no? Pero estamos hablando que los mexicanos usamos primordialmente las nuevas tecnologías o la computadora o las tecnologías de la información para comunicarnos, para estrechar nuestros lazos afectivos, amistosos, algunos más íntimos, ¿no? Pero ante todo es una herramienta de comunicación. Porque ya vimos en algún otro programa para qué utilizan la red también. Así es. Qué tipos de contenido se buscan. Pero lo que buscamos es, si podríamos sintetizarlo en una palabra, es buscamos cercanía de nuestros semejantes a través de las redes. Y no está por encima que otros usos que hay mucha gente interesada en hacerlo, por ejemplo, que hagamos compras en línea, banca en línea, etcétera. Sí, pero eso nos interesa menos. Y además de que desconfiamos mucho de eso, porque la mayoría no hacemos precisamente este tipo de trámites a través de Internet, ¿no? Claro, y además por cuestiones de seguridad, porque no hay una tradición. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. El peso de las ideas. Continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí, Jueves de Gobernanza. Y bueno, el doctor Hernández Lomelí es especialista en temas que tienen que ver con comunicación, medios de comunicación. Y bueno, precisamente por eso manejamos este tipo de temas en este programa, sobre todo cuando viene Francisco Hernández. Y hay un tema que precisamente ha surgido en los últimos días que pues queremos analizar y lo vamos a desglosar con la intervención del doctor Francisco Hernández. Recientemente se publican y hay una serie de noticias que han circulado relacionadas con unas denuncias de pagos irregulares, pagos millonarios pagos millonarios de parte de funcionarios públicos a favor de una televisora, la más importante de este país, que es Televisa precisamente. Y resulta que se señala que entre 2012 y 2015, 6 gobiernos y 2 partidos políticos pagaron millones de pesos a Televisa por la promoción de políticos y candidatos. Esto surgió a través de una carta anónima, esto sí hay que recalcarlo, una carta anónima que fue publicada en el periódico The Wall Street Journal, que reveló la información que se obtuvo a través de un documento anónimo de 15 cuartillas que llegó a la redacción del diario. Y aquí yo quisiera entrar, bueno, ¿qué validez le puedes dar a un documento anónimo? Y sobre todo un periódico como es el The Wall Street Journal, ¿no? ¿Qué valor le puedes dar? Yo creo que también parte de la responsabilidad de un medio al valor que le dé a un documento anónimo, y no sé si antes de publicarlo, pues ellos indagaron precisamente sobre el contenido con los implicados en este caso. Pero de cualquier manera y sin ánimo de defender o cuestionar a Televisa, Francisco, ¿qué nos comentas de este tema? Bien, primero varias cosas. Una, efectivamente esta carta anónima se hizo llegar al diario que tú mencionas, al Wall Street Journal, pero al mismo tiempo al órgano regulador de la Bolsa de Valores en Nueva York. Entonces, más bien iba hacia allá, denunciando actividades supuestamente
ilegales de una compañía mexicana, pero que cotiza también en el Nasdaq, ¿no? En la sección de tecnología y telecomunicaciones. En el famoso índice Nasdaq. Sí, allí. Entonces, dadas las regulaciones que hay allá, la comisión investigará, a pesar de que venga de una fuente anónima, porque según han relatado la prensa, algunos medios, viene bastante bien detallada información con nombres propios, apellidos, etcétera, de actividades supuestamente ilegales y que por lo tanto involucran a este órgano regulador y que tiene la obligación de averiguar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no es la primera vez que Televisa tiene diferendos con los órganos reguladores. Debemos recordar que allá por el 86, cuando Televisa era también accionista de Univisión, la acusaron a Televisa de monopolio, de controlar de manera directa o indirecta la producción, la circulación y la exhibición de programas en español en territorio estadounidense y que por lo tanto obligaron a vender la compañía, etcétera, ¿no? Bueno, no es la primera vez entonces, ya existe, efectivamente está bien vigilado y allá sí proceden las investigaciones. Bueno, esa es una. Dos, efectivamente hay un negocio millonario de la exhibición de programas en español en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una población que se calcula de 50 millones más o menos de habitantes de Estados Unidos de origen latino, hispanohablantes, independientemente de la condición migratoria, ¿no? Si tienen o no papeles, eso es otra cosa. Y es un mercado bastante rico, bastante prometedor. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué se traduce este mercado? Que Univisión, que es la cadena más vista, en donde Televisa sí tiene acciones, sí, pero no tanto la propiedad de la empresa, sino que tiene un contrato en exclusiva con Univisión. Univisión es la encargada en exclusiva de transmitir los programas hechos por Televisa. Difundir los contenidos producidos por Televisa en Estados Unidos. Ellos tienen la exclusividad. Y esa exclusividad le reporta ganancias millonarias a Univisión y también a Televisa. ¿De cuánto estamos hablando? El año pasado, según el informe ya anual que salió del 2015, Televisa recibió $320 millones solo por dar el permiso para transmitir esos programas que ya pasó aquí en México, que ya sacó dinero aquí, y solo por transmitirlos allá. Es decir, que en los últimos 3 años, por ese contrato de exclusividad, ha recaudado para sus arcas alrededor de $700 millones limpios. Eso llegan y se reparten con los accionistas, ¿no? Y el mercado sigue a la alza, es decir, cada año hasta que llegue un momento tope, ¿no? Pero parece que todavía quedan años. Entonces estamos hablando de negocios millonarios. Univisión se calcula que su valor de mercado son $10,000 millones. Nada mal para una compañía que emite en español, que es todavía un mercado minoritario en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, una empresa que vale $10,000 millones, pues tiene enemigos. Tanto allá, es decir, Univisión, como su principal socio en contenidos, que es Televisa. Aquí ya no se diga la cantidad de enemigos que tiene. Sí, hay quienes, te iba a cuestionar precisamente eso, hay quienes consideran que estos ataques contra Televisa lo que buscan es precisamente frenar el proceso de crecimiento, de expansión que tiene Televisa precisamente en Estados Unidos y bueno, también afectarla de manera indirecta en México, ¿no? Sí, ahora en México una demanda en Estados Unidos o una investigación, no sé qué consecuencias pueda tener para México. Allá sí, y ya insisto que en el 86 ya hubo una sentencia en contra de los intereses de Televisa.
pero logró reconvertirse a tal grado que ahora gana mucho dinero, ¿no? Claro. Bueno, ahora aquí no lo sé. ¿Qué tanto? Tenemos que esperar el resultado de la investigación. Si se prueba todo lo que este escrito anónimo dice, ¿no? Que recibieron pagos por parte de políticos o de partidos políticos para la promoción y que no entraron a la contabilidad. No, hasta donde sabemos del anónimo, no cuestiona el trato con estas terceras personas, ¿no? Sino que no entraron a la contabilidad y que ese dinero se fue a parar a cuentas privadas de varios altos ejecutivos de la empresa. Eso es más o menos hasta donde yo entiendo la acusación. Claro que tendría consecuencias, unas olas tremendas hacia México. ¿Por qué? Porque en la investigación tendría que salir quiénes son estos políticos que dieron, qué partidos políticos, de cuánto, y entonces se vería si aquí violó la ley electoral, etcétera, 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 ¿no? Sí, por lo pronto Televisa ya calificó estas acusaciones como básicamente sin fundamento y ficticias, y dio el apoyo, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, pues a quienes ya se vinculó con este hecho. Pero en el tema de los pagos que reciben de partidos políticos y de políticos, de funcionarios, bueno, todo el mundo sabe que en este país los medios de comunicación, los comerciales, los privados, pues reciben precisamente la mayor parte de los ingresos de los medios dependen de publicidad oficial, que reciben de los gobiernos, que son las acusaciones que se ha hecho a Televisa. De partidos políticos quizá ya no tanto, ni de políticos a título personal, claro, porque esos se supone que ya las televisoras, el tiempo para promoción lo otorga el INE, ¿no? Así es. Entonces quizá aquí eso es lo que debería investigarse. El otro pago, pues a lo mejor también, pero es de todo sabido que los gobiernos invierten en publicidad, por decirlo de alguna manera, inversión en publicidad, en las televisoras, en medios radiofónicos y en medios impresos. Entonces quizá aquí, pues no sé si valga la pena investigar este tema, porque se acusa a gobernadores, ¿no? Sí, sería muy difícil, por supuesto que hay contratos, porque hay, claro, hay relaciones comerciales, digamos, entre estados que se tienen que anunciar por muchas razones, y las empresas, en este caso de televisión. Pero va a ser muy difícil ver que ese contrato es ilegal, digamos, ¿no? Si por publicidad, bueno, pues el Estado tiene derecho a publicitarse. Yo he estado a favor de una regulación de esa publicidad. Que también hemos visto. Sí es cierto que hemos platicado de que un determinado porcentaje de los presupuestos de gobierno federal o de gobierno de los estados o incluso de los gobiernos municipales, dependiendo del monto, debería destinarse a publicidad, pero no en las cantidades que se están dando actualmente. Eso es una realidad. Ese es el problema, que no está regulado la cantidad, la frecuencia, etcétera. Bueno, pero el que en sí mismo exista un convenio no es ilegal de primera. Uno entra al sitio de transparencia del gobierno del estado de Jalisco y perfectamente uno puede ver que hay ¿a quién convenios. y cuánto y cuándo? Eso no de entrada es ilegal, ¿no? Entonces será muy difícil probar que esos convenios con la mayoría de los estados y que incluso con municipios sea por sí mismo malo o ilegal. Va a ser muy difícil. Lo que sí, bueno, ya hay una reacción, pero hasta ahora a mí lo que he visto, Televisa ha estado muy prudente, se adelantó. Ya hicieron uso bien, como se menciona, del manual de crisis. Sí. Ellos se adelantaron a los hechos para poder administrar la información. Ya dijeron que están dispuestos a ofrecer la información que requiera cualquier órgano regulador. Yo no creo que sea tan burdo como se menciona. Es que me parece que lo burdo es el anónimo, ¿no? El anónimo, sí, porque son compañías que blindan muy bien sus actividades, están asesorados aquí en Estados Unidos por empresas internacionales. Cuando ya cotizan en la bolsa, su administración, su contabilidad debe ser impecable, ¿no? Tienen unos estándares muy exigentes precisamente para cubrir los requisitos para poder cotizar, en donde están al tanto y están vigilando las corredurías, bancos, calificadoras que son tremendas, ¿no?
compañías calificadoras. Entonces yo no creo que sea así tan burdo. Pero hay que darle seguimiento al tema, eso sí, Francisco, ¿no? Eso sí, muy bien. Porque de ahí va a generar nueva información que hay que seguir la pista. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí, jueves de gobernanza. Bueno, entró en vigor ya lo que se conoce como la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto es muy importante en este esquema bajo el cual nos estamos conduciendo actualmente, Francisco, y de hecho la sociedad es parte importante para que se siga impulsando este esquema de transparencia y rendición de cuentas. Si queremos saber precisamente en qué se gastan nuestros impuestos, pues esto es algo muy importante, que sigamos impulsando este esquema bajo esta Plataforma Nacional de Transparencia y seguir impulsando leyes como la Ley 3 de 3, por ejemplo, entre los gobernantes. Y bueno, esta Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta electrónica que concentra información generada por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y permitirá a los sujetos obligados y organismos garantes en todo el país cumplir con las obligaciones y disposiciones previstas en la ley en materia de transparencia. El objetivo es facilitar el servicio de información a todas las personas, incluidas las que tengan algún tipo de discapacidad, podrán acceder a datos a través de Internet y medios de comunicación tradicionales, así como el teléfono fijo, además de redes sociales. Francisco, importante ya la entrada en vigor de esta Plataforma Nacional de Transparencia que homogeneiza precisamente o unifica el acceso a solicitudes en materia de transparencia en todo el país, ¿no? Sí, podemos ya o tendremos ya la oportunidad de dar seguimiento a las propias peticiones o de solicitud de información a cualquiera de los organismos públicos. Entonces esto es muy importante porque tendremos, como existen plazos para las respuestas de que solicitudes. Se acortaron en algunos casos. Sí, entonces va a estar vamos a poderlo consultar cómo va nuestro trámite y el resultado de la información requerida estará disponible más fácilmente bajo esta plataforma y sobre todo con criterios iguales para los 3 niveles de gobierno. Sí, porque acá habla, además de que se va a registrar la petición que se haga del derecho a la información, a la solicitud que usted haga se le va a dar un seguimiento y la resolución, incluso en procedimientos de revisión, en caso de que la respuesta a usted no le satisfaga, bueno, va a poder solicitar los recursos de revisión para que se haga una nueva búsqueda si es que uno de los argumentos para no dar la información es que no exista, por ejemplo, pero también cuáles son los sujetos obligados. Bueno, el arranque de esta plataforma cuenta con la participación de 7,000 sujetos obligados a nivel nacional, que esto ya es importante, 7,000 sujetos obligados, que es desde el presidente hasta funcionarios, ¿no? Sí. Todos los niveles de dependencia. Sí. Sí, porque ya están conjugados los diferentes niveles de gobierno, entonces va a ser muy fácil la localización, qué tipo de información quiero y a quién se la tengo que pedir, ¿no? Y el seguimiento va a ser mucho más expedito, nos va a ahorrar vueltas a las dependencias, etc. Y además se va a sistematizar los resultados de las peticiones de información, es decir, que esas a su vez, yo solicito un tipo de información y esa ya va a estar disponible para cualquier otra persona que lo haga y no tiene que pasar por el mismo proceso y estarán allí y veremos que ya también han sido consultadas y entonces uno puede inspirarse en esas, ver y pedir otra cosa más o más concreta. Entonces va a retroalimentar los propios resultados sí, porque aparte nosotros podemos ver qué tipo de peticiones se hicieron, en qué fecha, a quién y cómo se contestaron cada una de estas peticiones de transparencia. Así es. Eso es importante, antes no existía. Pues tú podías hacer una petición de información a través de las plataformas de transparencia, pero luego no se publicaban, nadie sabía qué se pedía a quién y sobre qué tema, ¿no? Sí, ahora va a estar ahí. Sí, o incompleta, si uno tenía que ir, yo en algunas ocasiones he pedido y de cualquier manera tenía que ir a las oficinas, ¿no? A pelearme y decir que no, que específicamente lo que yo quería era esto, etcétera. Y ahora ya va a estar todo el seguimiento, o incluso uno puede ser más preciso, ¿no?
Otro interesado puede decir, no, no, tú lo que quieres es esto y pídelo así, con más precisión. Claro, te puede ahorrar tiempo en el sentido de que, es que esto ya es lo que yo quería saber, Claro. pero ya está ahí. Pero luego tú dices, no, es que como tú mencionas, quiero más específico sobre este tema. Puedes precisar aún más tu petición para que la información que te otorguen sea también mucho más precisa. O la actualización, es decir, él ya, otro ciudadano pidió lo mismo y estamos dando seguimiento. Pues muy bien, pero esta información se quedó hasta mayo del 2015. Muy bien, yo quiero la actualización de exactamente eso que se pidió. Y entonces va a ser mucho más fácil el rastreo y el seguimiento. Sí, y bueno, algunos de los sujetos obligados precisamente es el Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales, el Legislativo Federal, los legislativos locales, el Poder Judicial, los municipios, los organismos autónomos, partidos políticos, esto es importantísimo, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos que también antes no estaban. Aquí hay tres novedades en este tema, diría yo: los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos y los sindicatos. Sí. Esto de los sindicatos es importantísimo, es fundamental. Aunque algunos ya empezaron a decir que se van a amparar contra estas disposiciones. Claro, porque no, tradicionalmente el sindicato era una caja negra que nadie sabía a dónde iban las cuotas, tanto de los asociados, o incluso recuerdas muy bien aquellos escándalos cuando se da a la luz, se descubre que el gobierno federal también aportaba al sindicato de petroleros. Aparte de las cuotas, aparte había una contribución extraordinaria, ¿no? Y ese es dinero público. Bueno, muy bien, se acordó, hay un contrato colectivo, etcétera, muy bien, pero entonces yo como ciudadano tengo derecho a saber en qué se gasta ese aporte extraordinario al sindicato, o a cualquier sindicato, ¿no? En este caso el de Pemex, porque fue muy sonado, pero también el de educación sabemos que hay, digamos, se asignan recursos por otras partidas. Sí, son de los sindicatos mucho más grandes y que se han estado inmersos en escándalos, ¿no? El sindicato de educación y Petróleos Mexicanos, por supuesto, pero esto aplica para todos los sindicatos en general, y si algún afiliado, algún gremio, algún sindicato quiere saber hacia dónde van sus cuotas, pues esta es la oportunidad de saberlo, ¿no? Si durante años, décadas, estaba vedada esta información, pues ahora es la oportunidad a través de esta plataforma de Transparencia Nacional. Yo creo que es un gran logro, que se van a amparar, que se van a resistir, que van a hacer, sí, pero es así como avanzamos, no puede ser de otra manera, ¿no? A pasos, intentos de dar 2 pasos atrás, pero seguir con este pasito hacia adelante. Es la única forma en que seremos más transparentes como sociedad. Y obliga precisamente a los dirigentes de todos estos entes que son sujetos obligados a un manejo transparente y eficiente, sobre todo pulcro, de los recursos que reciben, porque ellos están obligados a rendir cuentas, claro, a transparentar todas sus operaciones, y si no lo hacen, lo importante es que también hay sanciones, y van sanciones económicas que tienen que pagar de su dinero personal, no del dinero de la institución a la que representan. Ahí es donde más les va a doler, y van sanciones que no creo que son muy ligeras, porque cuando menos en lo que me platicaba gente del ITEI, del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco, es que algunas sanciones van hasta 120,000 pesos que tendrá que pagar el funcionario de su bolsa, no de los recursos de la institución, claro, en la que esté trabajando. Claro. Entonces, esto, pues, sin lugar a nadie quiere pagar 120,000 pesos, por ejemplo. Esa es cuando menos la sanción económica, pero van desde amonestaciones a su historial, ¿no? a su historial laboral, y además van incluso a detenciones administrativas y sanciones penales que pueden derivar en sanciones de cárcel incluso. Sí, y inhabilitación para el desempeño de la función pública, así es. Entonces es algo muy importante y un avance, sin lugar a dudas, de que todavía falta, por supuesto, de que un problema es la impunidad, de que la corrupción y la impunidad son los principales problemas, sí, pero este es un avance y hay que utilizar esta herramienta si queremos empezar a erradicar la corrupción y la impunidad sobre todo. Y apoyarla, porque viene la reacción, ¿no? Y querrán tirarla y ponerle cortapisas a estos nuevos instrumentos. Entonces, a defender
estos pasos adelante que hacemos en materia de transparencia. Efectivamente, en el caso de Jalisco, ¿qué pasa en Jalisco? Bueno, con esta transparencia Jalisco ya está dentro de este esquema. De hecho, Jalisco es uno de los principales estados que han avanzado, va a la vanguardia en materia de transparencia, con las leyes de transparencia que se han aprobado, Francisco, y con esta recepción de las claves para dar de alta al gobierno del estado en la Plataforma Nacional de Transparencia, también que entró, por cierto, en vigor el 9 de mayo apenas, es decir, hace 3 días, entró esta Plataforma Nacional de Transparencia, homologa la forma de solicitar y publicar información fundamental en todo el país. En Jalisco hay 283 sujetos obligados, 17 más que los que estaban en el anterior sistema Infomex. Entonces también es aquí un avance y la expectativa es que haya a nivel estatal 450 sujetos obligados entre municipios, organismos públicos descentralizados, sindicatos, partidos políticos a finales del 2016. Muy bien, magnífico. Entonces, me parecen cifras modestas, pero ojalá pero que representan un avance muy bien, sustancial, ¿no? Es mejor ser así modesto y no ambicioso y que al final sean menos de las que se planean para el 2016, porque seguirá esto tendrá que ir avanzando, también, claro, porque quizá, si es que acuérdate que viene el Sistema Nacional Anticorrupción, que sí, quizá deba homologarse esto, la iniciativa Ley 3 de 3, que dicen que se va a aprobar una iniciativa light, pero bueno, hay que esperar cómo se aprobaría, ¿no? Sí. En el Senado. Y además también los sujetos obligados tienen, porque no todos están en la misma condición de responder a solicitudes de información. Es decir, necesitan una infraestructura mínima, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, un sindicato que jamás ha dado cuentas a sus agremiados y de momento ya están obligados, o en un momento ya están obligados, ni siquiera sabe cómo. No y tiene habrá la que también desglosar lo que establece este sistema, porque a partir de cuándo el sindicato va a estar obligado a informar, de qué año, ¿no?, hasta la actualidad. Sí. Porque si es nada más a partir del 9 de mayo, bueno, pues entonces, pero seguramente estarán obligados a informar, no sé, de cuántos años hacia atrás, ¿no? Sí. Eso es algo importante. Y tiene que tener una infraestructura mínima, una pequeña oficina para reorganizar, para responder a las solicitudes y sobre todo de manera eficiente, porque tienen plazos. Así es, plazos para responder. Muy bien, Francisco, llegamos al final en este jueves de Gobernanza en la Báscula. Doctor Francisco Hernández Lomelí, muchas gracias. Buenas Francisco, tardes. Gracias. Gracias a usted, muy buenas tardes. La Báscula, el peso de las ideas.